Seguimos en nuestro quinto foro de la calidad y competencias en laboratorios clínicos CSP 2023. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora María Victoria Méndez, quien nos hablará de la estandarización de los servicios de microbiología clínica, herramienta para asegurar la validez de los resultados. Esta ponencia es cortesía de nuestro patrocinante oficial, Laboratorios Biunilab. Excelencia, honestidad y altos estándares de calidad superan las expectativas de nuestros usuarios y contribuyen con la calidad de vida de la población. La doctora María Victoria Méndez es licenciada en bioanálisis, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en ciencias, mención microbiología, egresada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es profesora titular de la Universidad de Carabobo en la asignatura de Prácticas Profesionales de Microbiología. Consultora externa Calilab, Perú. Es asesora de Science Technologies Venezuela, con experiencia en el área de bacteriología clínica, biología molecular y epidemiología molecular, con diversas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora María Victoria. Bueno, ante todo, buenas tardes para todos los presentes y también los que están a través de las vías virtuales. En primer lugar, quiero agradecer a CSP Lo Hace Posible por la oportunidad que me diera de participar en este evento tan importante. Importante desde varios puntos de vista. Uno, no solamente por el hecho de ser un evento académico, científico, sino que me da la oportunidad de acercarme a mi gente, a mi escuela, a la cual egresé hace muchísimos años. Y por supuesto eso me llena de mucha motivación, y además de eso, por el homenaje tan hermoso que le han hecho a la profesora Eva Pérez por esa prestigiosa carrera que siempre fue inspiración y ha sido inspiración para muchos colegas. De verdad que plenamente agradecida, y saludos a muchas de las caras que he podido ver a través de las redes sociales conocidas y muchos amigos que están ahí presentes. Bueno, por favor, la siguiente. Fíjense, vamos a hablar de lo que se refiere a lo que es la estandarización de los procesos en el laboratorio de microbiología. Y el objetivo de esta conferencia es proporcionar información sobre las herramientas que contribuyen a la estandarización y la optimización del laboratorio de microbiología clínica para así asegurar la validez de los resultados. La siguiente. Desde el punto de vista de lo que es el laboratorio de microbiología, es algo que es bastante extenso. Yo traté de resumir aproximadamente en los minutos de conferencia todas las aristas importantes que formarían parte del contenido de esta charla, y entre ellos, en primer lugar, tenemos que conocer lo que es la importancia del laboratorio de microbiología clínica en el estudio de las enfermedades infecciosas, las particularidades además del laboratorio que pudiesen afectar la validez de los resultados, lo que constituyen las etapas del análisis microbiológico, la estandarización de los procesos analíticos que se dan en microbiología, por supuesto las normas y organismos internacionales que de alguna manera aportan información importante para nosotros poder lograr esa validez de esos resultados, y algunas recomendaciones con respecto a la estandarización de los procesos en el laboratorio. Finalmente, les voy a hablar un poco lo que se refiere al aseguramiento de la validez de los resultados. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, el laboratorio de microbiología juega un papel sumamente importante en la actualidad en el diagnóstico de la gran cantidad de enfermedades infecciosas que conocemos, desde diferentes agentes etiológicos, y por supuesto también juega un papel importante en lo que es el tratamiento de estas enfermedades infecciosas, en el control de su diseminación y en la prevención. Y por supuesto, otro de los elementos sumamente importantes y que en la actualidad es un gran problema de salud pública, es esa pandemia silenciosa que tenemos, que es la resistencia a los antimicrobianos, y que por ende nos lleva a nosotros a ese alto nivel de preparación como microbiólogos y a identificar, por supuesto, como bien lo indico aquí, con precisión y coherencia los agentes etiológicos y todos esos determinantes de resistencia. Por lo tanto, en el campo de la microbiología, la validez de los resultados tiene un importante impacto en el manejo de las enfermedades infecciosas y en todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. La siguiente. El laboratorio de microbiología es particular. ¿Por qué es particular? Porque nos vamos a diferenciar del laboratorio de análisis clínico de rutina o de otras áreas como hematología o química, donde de alguna forma estamos cuantificando o donde nosotros determinamos metabolitos. En este caso, nosotros trabajamos con seres vivos, y ya eso nos hace altamente diferentes, y por esa misma razón hace muy particular al laboratorio de microbiología en líneas generales. En primer lugar,
por la complejidad del laboratorio. Y cuando yo me refiero a la complejidad, quiero que nos pongamos en un laboratorio de un alto nivel de complejidad. Y así es como voy a tratar el resto de la conferencia. Es decir, un laboratorio de microbiología que tenga todas sus áreas. Un laboratorio de microbiología que no nada más estudia bacteriología clínica, sino que además de eso estudia la parte de micobacteriología, que en este momento también está jugando un papel importante desde el punto de vista de salud pública. La micología, el estudio de los virus, que aunque en el laboratorio clínico tal vez no hagamos cultivo de virus, pero sí hacemos todo lo que tiene que ver con pruebas desde el punto de vista serológico o inmunológico para poder detectar muchas de esas enfermedades infecciosas. También hablamos de parasitología, que forma parte de ese componente, y obviamente tenemos también que estar pendiente que hemos evolucionado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de todas estas nuevas tecnologías, y estamos en este momento en lo que es la automatización de los procesos, la proteómica y la biología molecular. De hecho, entonces, este nivel de complejidad, no solamente por la diversidad de las áreas de estudio, nos lleva a ser particulares, sino que además de eso requiere de una infraestructura no solamente que departamentalice las diferentes áreas, sino que además de eso, ¿verdad?, nos permita a tener a nosotros esa infraestructura que minimice los riesgos de contaminación y que garantice, obviamente, unos resultados de alta calidad. Esto va de la mano, por supuesto, de los equipos que utilizamos, desde microscopías, equipos de esterilización, centrífugas, equipos que requieren también niveles de calibración y de mantenimiento, por lo cual también el laboratorio está en la obligación de hacer todo lo referente a mantenimiento y calibraciones de manera oportuna. Por otra parte, las condiciones de bioseguridad son importantes en el laboratorio de microbiología, es otra de las consideraciones, porque podemos trabajar con microorganismos de diferentes niveles de bioseguridad, 2, 3 y 4, y eso es necesario considerarlo. Pero por encima, o decirlo así, de todas estas cosas, la organización, ya no solamente vamos a hablar de la organización desde el punto de vista de lo que es la infraestructura, sino la organización desde el punto de vista del personal, la organización desde el punto de vista jerárquico, también juega un papel importante y lo hace particular. La siguiente, por favor. Por otra parte, como bien les había comentado en un principio, nosotros trabajamos con organismos vivos que son capaces de crecer, que son capaces además de evolucionar y que son capaces de mutar. Y que por supuesto tienen requerimientos nutricionales, de oxígeno, etcétera, que son importantes para poder mantenerlos. Por lo tanto, otra de las particularidades es que nosotros tenemos que preservar en nuestras muestras la viabilidad de los microorganismos. Tenemos que considerar la naturaleza de la muestra porque esto implica una interpretación también desde el punto de vista de lo que es el resultado, desde muestras aquellas de sitios estériles de diferente procedencia, como aquellas muestras que puedan venir con microbiota asociada, pero además de aquellas muestras que puedan venir con microbiota asociada, nosotros también tenemos que considerar esa microbiota que pudiese ser contaminante de las áreas. Por lo tanto, requerimos además de áreas estériles. Los criterios de interpretación, hoy en día yo digo que nosotros no leemos placas, nosotros no leemos antibiogramas, nosotros no leemos una placa por ejemplo, o un tubo donde está creciendo un hongo, no, nosotros en este momento interpretamos. O sea, hacemos una interpretación de lo que está creciendo en los cultivos, hacemos una interpretación de lo que nosotros tenemos en las pruebas de susceptibilidad, independientemente del microorganismo que estemos estudiando. Tenemos además que estar al día con los cambios taxonómicos que ocurren en la microbiología. Por lo tanto, entonces, este es otro elemento que tenemos que tomar en consideración. Y finalmente, lo que perseguimos, como lo perseguimos en todas las áreas del laboratorio, resultados reproducibles y comparables. Reproducibles entre nosotros mismos en el mismo laboratorio, reproducibles con nuestros pares, comparables con nosotros mismos y comparables también con nuestros laboratorios hermanos o cercanos. La siguiente. Pero además, otra de las particularidades, y que tal vez ocurre a diferencia de cuando estamos estudiando otras áreas del laboratorio, es que el análisis es un proceso secuencial y sistemático, porque nosotros vamos analizando sobre la base del crecimiento de un microorganismo, sobre la base de sus propiedades bioquímicas, sobre sus características, y que por otra parte además tenemos que considerar esto, la evolución del laboratorio de microbiología. A partir, o mejor dicho, durante todo este tiempo, tenemos que los laboratorios de microbiología se han automatizado porque es importante minimizar los tiempos de diagnóstico para un tratamiento oportuno del paciente. Se ha introducido la biología molecular, se ha introducido la proteómica y nosotros además, desde el punto de vista del laboratorio de microbiología, debemos garantizar lo que debemos garantizar en cualquier proceso analítico, que es la precisión, la exactitud, la selectividad, la sensibilidad, la especificidad, valores predictivos positivos y negativos y por supuesto también los falsos positivos y los falsos negativos. La siguiente, por favor.
Desde el punto de vista de lo que son las etapas del análisis microbiológico, al igual que pasa en otras áreas del laboratorio, nosotros siempre vamos a tener nuestra fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. Una fase preanalítica constituida principalmente por lo que sería la orden de solicitud del examen, la recepción de la muestra, el transporte de la muestra, una etapa analítica, y en este caso esa etapa analítica, como podemos ver en el cuadro azul, considera lo que es el diagnóstico microbiológico directo, por supuesto lo que también tiene que ver con los cultivos, las identificaciones, pruebas bioquímicas, inmunológicas que se apliquen, moleculares, pues si el laboratorio es automatizado, la automatización, y la etapa post-analítica, que ya se trata de lo que sería la emisión de ese resultado, la interpretación de ese resultado y la liberación de ese resultado al paciente o al médico. Por supuesto que errores en cualquiera de estas etapas va a afectar también la validez del resultado. La siguiente. Entonces, fíjense, la gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer para reducir los errores? Utilizar de manera eficiente los recursos, porque esa es otra exigencia. La microbiología es un área altamente costosa. Dar confiabilidad y validez de los resultados. Bueno, pues eso lleva a la estandarización de los procesos, que lo que requiere esta estandarización de los procesos es tratar de protocolizar, tratar de poner la casa en orden y, por supuesto, ajustar nuestros procesos, todos a lo que son las normas, especificar nuestras tareas y actividades, incluso desde el punto de vista técnico. Esta estandarización de los procesos también debería buscar la armonización interna en el laboratorio desde el punto de vista de criterios. Para nadie es mentira que en el laboratorio de microbiología a veces sucede que tenemos diferencias de criterios entre los mismos microbiólogos. Entonces, tenemos que de alguna manera buscar la armonización dentro del laboratorio y, si es posible, ¿por qué no también algún laboratorio de referencia o con algún laboratorio con el cual nosotros podamos apoyarnos? Por supuesto que esta estandarización de los procesos va a traer como consecuencia lo que ven en esa gran flecha. La estandarización de los procesos siempre va a mejorar la calidad de los procesos, va a reducir los errores y esto va a contribuir enormemente, como lo ven al final de la flecha, a la validez del resultado. La siguiente. Ahora bien, ¿por qué debemos estandarizar los procesos? La estandarización de los procesos a nosotros nos va a ayudar a adecuar nuestras técnicas, nuestras prácticas a nuestros objetivos específicos como organización que somos y como laboratorio. Por otra parte, facilita no solamente la transferencia de las tecnologías cuando vamos a cambiar de una tecnología a otra, sino que además de eso, pues el hecho de combinar nuestras estrategias tal vez convencionales con nuevas tecnologías. Por supuesto, esto siempre va a asegurar mejorar el uso de los recursos, reducir los errores, la intercambiabilidad desde el punto de vista de lo que son los resultados, el conocimiento, el criterio, y va a mejorar la comunicación y el entendimiento entre nuestros pares en el laboratorio a la hora de aplicar las técnicas y a la hora de la interpretación y, por supuesto, a la hora de la generación de los resultados. La siguiente. ¿En qué va a consistir entonces la estandarización de los procesos? Esto tiene que ver, como les dije, con poner orden en la casa. Vamos a requerir documentos que describan la técnica y actividades del laboratorio de acuerdo a los requisitos técnicos de calidad, porque nosotros nos tenemos que acoger a esos parámetros de calidad que están establecidos en las diferentes normas. Esto debe incluir todas las etapas y fases del proceso, detalle a detalle, y en el laboratorio de microbiología tienen la particularidad, además, de que son muchísimas las aristas y muchísimos los detalles que debemos de cuidar durante todo un estudio microbiológico en cualquiera de sus áreas. Los componentes esenciales de este proceso de estandarización, por supuesto, van desde lo que es la técnica en sí, la supervisión, los métodos y principios, pues nosotros tenemos que conocer el fundamento de los métodos, si no jamás vamos a ser capaces de interpretar un crecimiento, una prueba o cómo es la conducta del microorganismo. La recolección de las muestras y transporte, que para mí es un elemento importantísimo en lo que es el diagnóstico microbiológico, los equipos y, por supuesto, los controles de los procesos. La siguiente. Entonces, fíjense, nosotros no trabajamos solos. Existen fundamentos, bases, normativas, referencias, vamos a decir así, asociaciones o sociedades científicas referenciales que de alguna forma pueden contribuir a esta estandarización de estos procesos en el laboratorio de microbiología. Y es ahora lo que voy de las normas de organismos internacionales en materia de estandarización y aseguramiento de la validez de los resultados. La Organización Mundial de la Salud es uno de ellos. Existen manuales incluso que están en línea que nos permiten a nosotros, poder ayudarnos para esa estandarización y, por supuesto, ajustar nuestros procesos a lo que tiene que ver los sistemas de gestión de calidad de los laboratorios.
Desde el punto de vista de lo que es bioseguridad, las herramientas como el CDC Atlanta también ayudan igualmente en esta gestión de la calidad y todos estos procesos. El CDC Atlanta es así, es otro apoyo. Yo traigo aquí a colación la Sociedad Española de Microbiología. A lo largo del tiempo han logrado muy bien describir los procesos infecciosos, estandarizar muchas estrategias de estudio, incluso a nivel de lo que es control de la calidad o de los sistemas de gestión de calidad en el laboratorio microbiológico, estudia todas las aristas y es una buena herramienta de apoyo, además de que son publicaciones científicas que las podemos ver en revistas del CERVIA. El Instituto Malbrán de Argentina, que ha sido pionero en América Latina para lo que sería pues la detección de estas resistencias desde el punto de vista fenotípico, cuando no tenemos las estrategias moleculares para poder hacerlo, y nos ha permitido esa vigilancia, esa resistencia a antimicrobianos a nivel mundial. La siguiente. El otro apoyo, por supuesto, es la Sociedad Americana de Microbiología, la Sociedad Americana de Infectología. Ellos con cierta frecuencia también, y podemos ver estas guías de utilización del laboratorio de microbiología para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, que además con detalle traen muchísimas cosas que pueden aportar elementos que nos puedan ayudar a nosotros a estandarizar los procesos. La siguiente. Por supuesto, el Clinical and Laboratory Standard Institute, o el CLSI, como bien lo llamamos, las normas ISO. Yo aquí hago referencia a CLSI, pero también tenemos que considerar EUCAS, que es el equivalente, pero a nivel europeo. Lo que pasa es que nosotros aquí en América Latina trabajamos más con el CLSI, pero es necesario considerar. La siguiente. Dentro de lo que son las normas ISO, ya algunas de las personas que estuvieron antes de mí hablaron algunas cuestiones. Bueno, para nosotros la norma ISO, que forma parte, esta norma ISO 9001, forma parte de lo que son estos procesos organizativos donde nosotros tenemos que cuidar lo que es la calidad del producto y servicio, pues nosotros prestamos un servicio de salud, ¿verdad? Y que forma además el fundamento, la base de otras normas ISO. Así también tenemos la norma ISO 17025 para lo que son las normas de ensayos o mejor dicho, la norma para laboratorios de ensayo y calibración, que va a permitir demostrar que al paciente que el laboratorio cuenta con las competencias. La norma ISO 15189 con su última actualización mucho más completa, que va a permitir demostrar los requerimientos y las competencias de los laboratorios clínicos. Esta norma 20658 del 2019 es una norma específica para laboratorios médicos que hacen análisis y que está más que todo centrada en lo que serían los requisitos y recomendaciones para lo que son las tomas de muestra y lo que es la manipulación de la misma, transporte, etcétera, porque es un elemento importantísimo. La siguiente. Por supuesto, el CLSI, aquí traigo algunos de los ejemplos. Existen una gran cantidad de manuales del CLSI, incluso a otras áreas del laboratorio también, aquí concentradas, por supuesto, en el laboratorio de microbiología. El manual M100 es una herramienta que nosotros en microbiología, en la parte de bacteriología clínica, bueno, es una biblia para nosotros porque nos permite interpretar nuestros antibiogramas, nos permite además, por supuesto, hacerlos o montarlos sobre la base de una serie de especificaciones ya estandarizadas de acuerdo al tipo de microorganismo, están los puntos de corte, y bueno, y trabajamos a nivel mundial con esto, ¿no? Por supuesto que el CLSI, además del manual M100, tiene otros manuales que nos permiten a nosotros, por ejemplo, poder realizar un manual de control de calidad. Hay ciertos requisitos o requerimientos que el CLSI nos da, los principios para lo que es la manipulación de muestras para hemocultivos, lo que es el estudio de hemocultivos en sí, la realización de pruebas de sensibilidad para lo que son los antifúngicos, incluso pruebas de identificación para antifúngicos, y lo mismo se repite para lo que son las micobacterias. Entonces, bueno, además de muchos otros componentes y elementos que pudiésemos tener que aportan herramientas importantes en lo que es la estandarización de los procesos. La siguiente, por favor. A nivel nacional, bueno, tenemos Fondo Normas, Sencamer-Covaní y, por supuesto, el plan de certificación de FECOBIOE, que también aporta muchísimo. Y en este momento, además, hay una onda, que es lo que he percibido, de actualización en todos estos institutos. La siguiente. Hablábamos de que en el laboratorio de microbiología nosotros también tenemos lo que es calidad de productos y servicios, ¿verdad? Muy bien la exposición de la doctora que me precedió, porque es calidad de productos y servicios de salud, son seres humanos, son pacientes, detrás de cada muestra
hay un individuo, una persona que siente, padece y que tiene familiares además consigo mismo. Por lo tanto, esto hay que cuidarlo muchísimo. Entonces, es importante que nos acostumbremos a planificar, hacer, verificar y actuar. No porque le dice la norma ISO, porque le dice que el ciclo PHBA, sino porque eso va a formar parte del éxito justamente de la validez de nuestros resultados en el laboratorio. Y que este ciclo PHBA, o mejor dicho, este planificar, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Está dentro de un contexto que apoya las operaciones. Es necesario el liderazgo, de lo cual también han hablado, un liderazgo realmente consciente y empático con el personal del laboratorio, la planificación, las mejoras, porque tenemos que vernos siempre en crecer y en las mejoras, y por supuesto en la evaluación del desempeño. Esto nos obliga a nosotros, nos motiva siempre a estar preparados y de alguna manera pues a prestar un mejor servicio. Nos tenemos que ver como una organización, ¿ok? Que tenemos que dar respuesta a los requisitos de nuestro cliente. Nuestros clientes, ¿quiénes son? Nuestros pacientes y los médicos, ¿verdad? Y estudiar cuáles son esas necesidades para nosotros. Dentro de las necesidades existentes, lo importante es dar respuesta a un problema de salud pública, prevenir, controlar enfermedades. Por supuesto que finalmente, dentro de todo esto, pues satisfacer a esos clientes, en este caso nuestros pacientes y médicos, con resultados válidos que están bajo esta estructura de estandarización y lo que son los sistemas de gestión de calidad en nuestros productos y servicios. Pero además de eso, pues acoplándonos a lo que exigen las normas ISO 9001 y que son parte también de esas normas, de esas otras normas ISO, ¿verdad? Debemos llevar lo que es el control de documentos, el registro de calidad, la auditoría interna. Estoy de acuerdo con lo que decía la doctora, siempre suma. La auditoría interna siempre va a hacer que nosotros mejoremos. El control de los productos no conformes para nosotros poder aplicar acciones correctivas y preventivas y de esta manera minimizar los errores. La siguiente. Esto que traigo aquí es simplemente una comparación entre lo que es la norma ISO 15189 y el CLC. En esto simplemente lo que quiero es que entendamos que ambas instituciones, tanto aquellas que persiguen las normas ISO como el CLCI, persiguen lo mismo. ¿Qué es lo que persigue? Persigue que ese proceso de calidad y ese proceso de validación de los resultados está por supuesto, de la mano de lo que sería la organización en sí, desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de servicio, de lo que es la bioseguridad, desde lo que son los reactivos que llegan al laboratorio, desde sus operaciones, equipo, desde todas las etapas preanalítica, analítica y posanalítica, así como lo que sería la detección de esas no conformidades, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? Mejorar de manera permanente. Y cada vez que nosotros nos sentemos a poner orden en la casa, siempre vamos a mejorar de manera permanente. La siguiente. Entonces, bueno, ok, están las normas ISO, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es establecer o elaborar manuales. Muchas veces nosotros en los laboratorios no tenemos manuales que además debemos siempre estar actualizándolos, sino que muchas veces colocamos los insertos en un sitio o tenemos unas grandes tablas con los algoritmos, pero nosotros necesitamos manuales, pero manuales de diferentes tipos. Manuales, uno, de aquel manual de calidad donde el laboratorio describa cuál va a ser su sistema de gestión de calidad, cuáles son las etapas donde va a establecer el control de calidad en cada una de esas etapas, en cada una de esas técnicas que aplica, ¿verdad? Otro manual importante es el de extracción, transporte y manejo de muestras, porque es una de las etapas más importantes y es algo que definitivamente es decisivo cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico microbiológico. Esas muestras tienen que venir según una serie de criterios clínicos, dependiendo de su sitio anatómico, dependiendo también de la epidemiología que nosotros manejemos de esos agentes etiológicos, y por supuesto tienen que llegar preservados debidamente como tiene que ser. Obviamente que en este manual deben estar los criterios de aceptación y rechazo. Y por supuesto la utilización de formularios en los laboratorios. Nosotros generamos muchos formularios de la recepción de la muestra, desde aquel elemento o reporte que nosotros vamos a emitir con los criterios que hay que emitirlo, pero también aquellos formularios que nos permitan a nosotros ver las no conformidades, establecer lo que serían esas medidas preventivas y bueno, muchísimos formularios que pudiésemos hacer. La siguiente. Pero además, dentro de esta elaboración de manuales están también aquellos de los procedimientos de gestión que requieren, por supuesto, que se organice lo que es la documentación, pero esto ya más con esa organización que representamos, lo que es la gestión de compra, equipos, personal, bioseguridad, luego aquel manual que está relacionado con los procedimientos normalizados de trabajo, y este es aquel en el cual vamos a describir cada una de las técnicas que vamos a utilizar en el laboratorio,
o que utilizamos en el laboratorio, ¿ok? Esto, por supuesto, va a mejorar muchísimo lo que son los procesos. Y los registros, que son los registros de los informes, los registros de lo que hacemos día a día, porque recuerden que en el laboratorio de microbiología es secuencial. A lo mejor un cultivo micológico es a los 21 días. En micobacterias, pues de repente el tipo de micobacterias se va con tuberculosis y tenemos que ir viéndolo hasta 6 semanas. Nosotros eso lo tenemos que registrar. Y si es bacteriológico, bueno, cada 18 a 24 horas. Todo eso tiene que estar registrado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nosotros vamos haciendo todo ese proceso secuencial de identificación y de detección? Por supuesto, el control de calidad tiene que estar ahí. Nosotros nos tenemos que acostumbrar que ese control de calidad en el laboratorio de microbiología tiene que ser parte de nuestra cultura diaria. Eso tiene que estar en los genes. Eso que yo me siento a interpretar una placa y ya automáticamente yo tengo que ver si el medio está bien o no está bien preparado. O sea, de alguna manera, pues todo eso tiene que estar dentro de lo que son estos registros. Y por supuesto, la otra recomendación es que, bueno, hay que hacer una revisión de esos manuales, por supuesto, por expertos en el área, personas que tengan cierto bagaje y las competencias para poder enriquecer muchísimo más esos manuales y poder establecer todos esos algoritmos que tal vez necesitemos a la hora de nuestras competencias técnicas en el laboratorio. La siguiente. Existen unos pilares fundamentales dentro de lo que es el laboratorio de microbiología en líneas generales, la organización del laboratorio de microbiología clínica, que ya les había comentado anteriormente, desde el punto de vista de lo que es infraestructura, desde el punto de vista de lo que son las áreas, desde el punto de vista de lo que es su personal. Las medidas de bioseguridad como barrera de protección nuestra, pero también como barrera de protección de nosotros evitar posibles contaminaciones, porque tenemos la muestra de un paciente y nosotros tenemos que garantizar el mínimo de contaminación o el máximo de esterilidad que podamos en los ambientes. Por supuesto, las competencias del personal. Yo me uno a lo que han venido diciendo toda la mañana, desde el liderazgo, desde que el personal es lo más valioso que tienen las organizaciones, su recurso humano. Y ese recurso humano hay que integrarlo. Ese recurso humano hay que prepararlo. Ese recurso humano tiene que tener las competencias dependiendo del cargo que vaya a ocupar. Es el hecho de que nosotros tengamos un recurso humano bien formado, que desde el punto de vista organizacional como laboratorio incentivemos siempre esos procesos de actualización, eso va a mejorar muchísimo y va a motivar a nuestro personal en el laboratorio. Por supuesto, hay otro elemento importante que es la validación y verificación de los métodos microbiológicos. Esto, uno, porque pueden haber cambios de marca, cambios de equipo, cambios en algún protocolo, ¿verdad? Nosotros tenemos que verificar y validar eso. Pero además de eso, dentro de lo que sería la incertidumbre, que es distinto a lo que se hace en otro tipo de laboratorios, porque hablamos de otro tipo de elementos de medida, en este caso seres vivos, ¿verdad? También es importante para efectos de lo que es la incertidumbre. Luego tenemos, bueno, el formato de solicitud de examen, de eso voy a hablar ahora porque ese es otro elemento, otra herramienta importante en el proceso de la validez de los resultados. La calidad de la muestra. Para mí estos dos puntos son verdaderamente no negociables dentro de lo que es ese proceso de valoración. Los medios de cultivo obviamente tienen que cumplir una buena casa comercial, ¿ok? Dos, la preparación dentro de los estándares de calidad apropiados, con respecto a lo que es el material, el lavado, el secado, todo lo demás, preservar por supuesto los pH, todas las indicaciones de las casas comerciales, hacer un control de calidad, no solamente de esterilidad y laboratorio, que solamente se quedan en que agarré el 10%, el otro el 5%, lo metí en una incubadora, a ver si mañana amanece con algún crecimiento y hay una contaminación. No, también tenemos que valorar justamente esa calidad del medio de cultivo desde el punto de vista funcional, ¿ok? Porque eso forma parte de ese día a día. Y esto aplica también para los reactivos para la identificación. Cuando hablamos de las coloraciones, tenemos que trabajar con las técnicas, ellas todas están estandarizadas, la gran mayoría, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de lo que es su preparación, sino además de eso desde el punto de vista de la técnica. Y obviamente también aplicar los respectivos controles de calidad. Las pruebas de fertilidad antimicrobianos, ya anteriormente les había hablado del manual M100, los equipos requeridos en el análisis microbiológico son importantes y cuando hablamos de los equipos automatizados, ya sabemos que estos equipos automatizados pues traen sus propias recomendaciones de lo que es control de calidad y sus propias estandarizaciones que debemos de seguir, por supuesto, al pie de la letra para así asegurar esa validez del resultado. Cepas de referencia, las cepas de referencia, nuestras cepas American, TAT, Coltor, ATCC, como las queramos llamar, que si bien es cierto, son pilar fundamental en todo lo que serían los procesos de calidad que nosotros debemos aplicar en cada una de las etapas de este análisis microbiológico. Las cepas de referencia per se
también tienen su propia, vamos a decir, su propio sistema que tiene que ser estandarizado. O sea, llega la cepa TCC, la voy a reconstituir, cómo la voy a preservar, cuándo la voy a descongelar. Saber que no debemos hacer múltiples pases, porque esto de alguna manera conlleva, son organismos vivos que evolucionan y mutan. Un ejemplo, ¿de dónde sale la vacuna BCG? Sale justamente de repetidos pases de la bacteria, de Mycobacterium bovis. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdió una región genómica, la región RD1, y se hizo entonces una cepa atenuada, porque eso puede suceder, son organismos vivos. Por supuesto, con respecto a las pruebas inmunológicas, es importante además tener en consideración, por supuesto, seguir todas las fases preanalíticas, analíticas y posanalíticas en lo que son los procesos inmunológicos, los estudios inmunológicos, entender la historia natural de la enfermedad es importante en las pruebas inmunológicas a efecto de nosotros poder dar un diagnóstico de una enfermedad infecciosa determinada y, por supuesto, seguir todas las pautas de las casas comerciales, porque en su mayoría trabajamos con casas comerciales. Igualmente con las pruebas moleculares o biología molecular, en este momento tenemos incluso paneles sindrómicos que se están ofreciendo, pruebas moleculares para identificación y detección de genes de resistencia en este rollo de la pandemia silenciosa. Entonces, bueno, también tenemos que ver cuáles son los sistemas que vamos a utilizar, si son sistemas comerciales cerrados, si lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta, con nuestro propio diseño de primer y, por supuesto, también mantener las áreas que se deben mantener en un laboratorio de biología molecular para evitar contaminación de ADN o la degradación del mismo, porque esto podría darnos a nosotros falsos positivos o falsos negativos. Por supuesto que con respecto a lo que son los estudios parasitológicos, es importante también dentro de estos procesos de estandarización, cuando vamos a hacer los estudios de ciertas parasitosis, eso dependerá también del laboratorio, por supuesto, tomar en consideración el ciclo biológico, las cargas parasitarias y todo lo que requiera el estudio de esa área en parasitología. La siguiente. Les decía que la hoja de solicitud de examen es importante. Tal vez, muchas veces los médicos no han creado conciencia de lo importante que es, porque de ello puede depender, o mejor dicho, puede cambiar la interpretación de un cultivo microbiológico, porque no es lo mismo hablar de un paciente inmunosuprimido que hablar de un paciente inmunocompetente. Ya eso cambia por completo el criterio. Entonces, esta hoja de solicitud debe llevar todos los datos que sabemos, los nombres, la cédula, la edad, el sexo o género. La procedencia es importante también porque eso nos lleva a nosotros a seguir un seguimiento, a ver los mecanismos de resistencia también. Hoy ya estamos viendo mecanismos de resistencia que antes veíamos en pacientes o en cepas de pacientes hospitalizados, en cepas de pacientes ambulatorios de la comunidad. Entonces, todo esto es importante. El tipo de muestra, obviamente, porque eso va a depender del criterio, si han utilizado antibióticos y los padecimientos de enfermedades preexistentes, así como otro tipo de antecedentes. Porque fíjense ustedes, estos datos suministrados, además de servir para la interpretación per se de lo que sería un estudio microbiológico, estos datos suministrados después me van a servir a mí para, con coherencia, como les voy a decir en la próxima lámina nuevamente, poder darle validez a ese resultado, o parte de la validez, porque hasta ahí no llega la validez, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces tenemos que, pues, esta validación de los resultados, cuando nosotros ya, vemos desde el punto de vista laboratorio con coherencia, implica la revisión por parte de la persona que tenga las competencias, en este caso el microbiólogo, el bacteriólogo, la persona especialista en micología, ¿verdad? Los datos primarios obtenidos, ¿ok? Los datos demográficos, porque también recordemos que nosotros tenemos ciertas enfermedades que están asociadas a ciertas demografías, unas son más, o mejor dicho, ciertas infecciones son más frecuentes en hombres que en mujeres, o de acuerdo a la edad de la raza, la historia del paciente, que es importante también, los resultados de los controles realizados, bueno, ya esto es algo que es interno en el laboratorio, y en el caso de que existan intervalos de referencia, aquí lo pongo en el caso de que existan, porque en la gran mayoría de las pruebas microbiológicas, a excepción de los estudios inmunológicos, son de tipo cualitativa, pues nosotros lo que vemos es crecimiento, positivo, negativo, crecimiento, ausencia, presencia, ¿verdad? Entonces, bueno, en algunos casos tenemos algunos reportes que son semi cuantitativos y que tal vez pues requiera ser incluidos en esos reportes. La aplicación de criterios de reporte válidos y actualizados, y aquí me refiero a lo que decía en un principio, esa actualización taxonómica, llamar a los microorganismos por el nombre que es actualizado y, por supuesto, pues con todos los determinantes, bien sea resistencia, antifúngico, antibacterianos o como sea que nosotros podamos estar estudiando en nuestros laboratorios. Y, por supuesto, aquí lo pongo grande con coherencia, porque tiene que haber una coherencia. La siguiente, por favor.
Entonces, bueno, cuando hablamos del aseguramiento de la validez de los resultados, no solamente nos quedamos en todas estas etapas donde vamos a estandarizar, donde vamos a protocolizar, donde vamos a poner orden, sino que además de eso, esto, o sea, además de constituir, como dice aquí, ese sistema documentado que incluye los protocolos para asegurar y la confiabilidad y la exactitud de los resultados, la siguiente, por favor. Nosotros debemos tomar en consideración también la siguiente. Debemos tomar en consideración lo que de alguna forma recomiendan las normas ISO, en este caso la 17025, en el numeral 7.7. Nosotros tenemos que llevar un registro de los resultados porque tenemos que ver las tendencias, cuáles son las tendencias que estamos detectando y, por supuesto, aplicar también nuestras variables estadísticas, o mejor dicho, nuestros parámetros estadísticos, para de esta manera poder revisar los resultados. Y esto forma parte de ese plan de la calidad que está establecido de acuerdo a las normas ISO 9000. La siguiente. Nosotros tenemos varios escenarios cuando estamos trabajando en el laboratorio. Esto aplica a cualquier área del laboratorio. Resultados confiables, pero que no tienen validez. Resultados válidos, pero que no tienen confiabilidad. Resultados que tengan validez sin confiabilidad, pero nosotros vamos a este último, el que sea válido y confiable. Y para eso, la siguiente. Ajá. Para eso nosotros podemos de alguna forma establecer ciertas estadísticas que puedan a nosotros ayudarnos a determinar esa confiabilidad y esa validez en un laboratorio donde nuestras variables principalmente son variables de tipo cualitativa, porque lo que estamos viendo es crecimiento, ausencia o presencia, bien sea incluso en el mismo biograma molecular, ausencia o presencia de un gen, expresión de un gen, o estemos viendo, bueno, positivo o negativo para el crecimiento a las 24, 48 horas, a los 21 días, a las 6 semanas, dependiendo del microorganismo que estemos buscando o estudiando. Entonces, hay algunas estadísticas que se han recomendado para estos estudios de confiabilidad y validez, entre ellos, y que se basan principalmente en ver la relación que puede haber entre los observadores en el laboratorio, o incluso poder reproducir esto con laboratorios también con los que podamos apoyarnos. En ese caso tenemos lo que es el porcentaje de acuerdo, el índice kappa de Cohen, son para variables dicotómicas, es decir, ausencia, presencia, sí o no, positivo o negativo. Índice de Kappa-Flake y el alfa de Krependorf. Otra de las técnicas que se pueden utilizar para validar estos resultados es lo que es el test-retest, es la prueba y nuevamente repetir la prueba a ver si hay coincidencia y, por supuesto, existe una publicación reciente del año 2020 en el cual ellos hacen una recopilación de varios autores en Estados Unidos, justamente en esto del estudio de la validez de los resultados o de la confiabilidad de la validez de los resultados, y ellos dicen que es importante poder establecer indicadores. No existen indicadores que estén estandarizados a nivel internacional, pero sí nosotros podemos de alguna forma presentar una serie de indicadores para nosotros poder detectar, por ejemplo, qué tanto la toma de la muestra pudo influir en la validez de los resultados. Qué tanto, por ejemplo, en los hemocultivos, el traslado o la incubación inmediata pudo afectar la validez de los resultados. Entonces, es cuestión de sentarse, recopilar tal vez todas esas referencias bibliográficas que nos permitan a nosotros poder de alguna manera establecer ciertos indicadores que nos permitan evaluar adicionalmente lo que es la validez y la confiabilidad de nuestros resultados. La siguiente. Ya entonces, para culminar dentro de las consideraciones finales, por la importancia del laboratorio de microbiología es necesario protocolizar y estandarizar los procesos. Se recomienda ajustar y estandarizar los procesos a lo que refieren las normas ISO 9001, 15189, 17025, CLSI, la Sociedad Americana de Microbiología, tomar también parte de lo que establece o de alguna forma publica la Sociedad Española de Microbiología, la Organización Mundial de la Salud, y ayudarnos con referencias reconocidas, con estudios bibliográficos, con estudios científicos reconocidos, con bibliografías reconocidas también. Se recomienda establecer protocolos actualizados, la creación de manuales de procedimientos técnicos en cada etapa analítica, la creación de manuales de registros para el seguimiento de los resultados. También se sugiere la aplicación de estadísticas que permitan dar robustez y validez de los resultados y se debe hacer seguimiento de la validez de los resultados que emite el laboratorio aplicando los controles de calidad internos en cada una de sus etapas, los controles de calidad externos, la detección de las no conformidades, el establecimiento de planes correctivos y preventivos, que eso nos va a ayudar a nosotros a minimizar los errores y a no volver a caer en los mismos. La siguiente. Ya para culminar, termino con este pensamiento de Stevie Jobs, que yo siempre lo tropicalizo y digo que me encanta porque además dice que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Pero yo siempre agrego que es hacerlo con pasión, con mística, siempre con ética, porque eso es lo que a nosotros siempre nos va
a identificar como bioanalistas y como miembros de ese personal de la salud. Por supuesto que feliz día, colegas, y muchísimas gracias por su atención y gracias a todos por esta oportunidad. La siguiente tiene mis redes sociales, si quieren la pueden poner. ¿Perdón? La siguiente tiene las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora María Victoria. Excelente presentación, de verdad. Me quedo con una frase que usted dijo en su ponencia, que debemos ser nuestros propios auditores. Eso es parte de conciencia de calidad que tenemos que tener como profesionales en el área. Y de verdad que eso es un plus que usted nos regaló el día de hoy. Además que el poder lograr la estandarización de los procesos nos ayuda muchísimo para poder mejorar los costos de nuestros procesos y también, por supuesto, otorgar esa confiabilidad de los resultados que nos generará muchísimas ventajas y poder mejorar todos los procesos en sí. Si tienen una pregunta, el público presenta. Bueno, mientras me formulen alguna pregunta, quiero entonces agradecer por su participación. De verdad, para nosotros ha sido un honor y un placer poder contar con sus conocimientos, con su presencia. Por acá tenemos una pregunta, ¿verdad? Bueno, que... Hola, Valmori, un beso enorme. Ella está, de verdad que muy orgulloso de ti, complacidísimo de escucharte hoy. Maribel, dos preguntas. Con respecto al control de calidad en el caso de bacteriología y su relación con la parte clínica, hay un mal hábito de intercambiar muestras, una misma muestra en diferentes laboratorios. ¿Qué me puedes comentar acerca de eso? Sí lo puedes hacer. Tú puedes intercambiar la muestra y apoyarte con otros laboratorios. Yo te voy a sugerir, hay un manual de C&C, de todas formas, no sé si podrá tal vez compartirlo con la gente de CSP, donde, porque en el laboratorio de bacteriología, tú para validar, para verificar, incluso para lo que es todo este proceso de control de calidad, hay cosas que también son particulares. Y dentro de ellas es que tú puedas la misma muestra, porque de eso se refiere, que podamos tener coincidencia entre los observadores, porque estamos trabajando con variables cualitativas, ¿ya? Esa puede ser una opción, ¿ok? Y eso te permitiría a ti hacer ese control clínico. Obviamente que no solamente con los laboratorios y la muestra nada más. Yo les hablé de algo bien importante, Valmore, y es el hecho de la orden médica. Yo sé, mira, a mí todos mis colegas, cada vez que yo hablo de toma de muestras en bacteriología o en microbiología en general, me dicen, pero doctora, es que eso es muy difícil. Pero yo no sé cómo vamos a hacer nosotros para crear la conciencia. Porque para nosotros poder hacer ese control de calidad clínico también, nosotros tenemos que tener la coherencia clínica, los parámetros clínicos, la historia natural de la enfermedad que debemos conocerla. Entonces, bueno, eso también es importante, pero es completamente válido con otros aspectos que debemos incluir. Dejé de escuchar. Ahora sí. Aló. Ahora sí. Sí. Pero, público, activo, estudiantes, profesores. Bueno, María Victoria, quiero darte las gracias siempre por su disposición, por todo el apoyo en este quinto foro de la calidad y la competencia en los laboratorios clínicos. Estamos sumamente complacidos de tenerte aquí con nosotros. Bueno, gracias. Yo sé que estuviste también muy atenta a las presentaciones. Nos notamos durante la tuya que hacía énfasis en algunos aspectos de la semana y eso te lo agradezco muchísimo. Gracias por el apoyo y bueno, un gran aplauso para la doctora. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, orgullosa de mi escuela de bioanálisis, orgullosa de quienes fueron mis profesores, orgullosa de quienes son sus profesores en la actualidad
Y bueno, no solamente CSP lo hace posible, nosotros los venezolanos, los bioanalistas venezolanos también lo hacemos posible. Un abrazo.